Imagina, por un instante, que todo lo que ves, tocas, oyes y sientes no sea más que una proyección, una construcción delicadamente tejida, no con hilos ni píxeles, sino con leyes que escapan a la percepción común. Imagina que el suelo bajo tus pies, la textura del aire que te rodea e incluso el sonido que ahora acaricia tus oídos, no existan de la forma en que los percibes. Durante siglos, la humanidad confió en sus sentidos como termómetro de la realidad. Pero la ciencia, y especialmente la física moderna, comenzó a revelar que tal vez esa confianza que depositamos en la materia, el espacio y el tiempo, sea frágil. No porque el mundo sea una mentira, sino porque la forma en que se nos presenta podría ser solo una versión entre muchas. Una versión reducida, codificada, una especie de sombra de lo que realmente hay allá afuera. Desde la antigüedad, los filósofos ya desconfiaban de los sentidos. Platón, por ejemplo, nos legó la famosa alegoría de la caverna, donde humanos encadenados ven sombras proyectadas en la pared, creyendo que eso es la realidad. Pero en el fondo, esas formas oscuras no son más que reflejos, simulacros, imágenes pálidas de la verdad. Siglos después, con el avance de la ciencia, esta metáfora adquirió nuevos matices. La física clásica, liderada por Newton, presentó un mundo ordenado, mecánico, regido por leyes fijas. Todo parecía sólido, predecible, pero esa certeza comenzó a desmoronarse a principios del siglo XX, cuando la mecánica cuántica reveló que el universo es profundamente incierto, inestable e incluso interactivo. Un universo donde las partículas pueden existir en dos lugares al mismo tiempo, donde el simple acto de observar cambia el comportamiento de la materia, y donde el tiempo y el espacio tal vez no sean tan absolutos como imaginábamos. Esa ruptura de paradigma sembró una duda inquietante. Si los ladrillos fundamentales de la realidad son tan extraños, tal vez la propia realidad no sea más que una apariencia, una ilusión útil, como la interfaz de un ordenador que oculta la complejidad del código. Esta metáfora fue explorada por mentes como Carl Sagan, Richard Feynman y más recientemente Leonard Susskind, uno de los padres de la teoría del holograma. La idea de que todo el universo, con sus galaxias, planetas, pensamientos y cuerpos, podría ser una proyección tridimensional de información codificada en una superficie bidimensional, suena absurda al principio. Pero como descubrirás a lo largo de este viaje, esta hipótesis no solo es tomada en serio por físicos teóricos de prestigio, sino que también está respaldada por ecuaciones profundas y experimentos en curso. Respira hondo, permite que tu mente se abra. No necesitas entender cada detalle, ni resolver el enigma esta noche. Todo lo que necesitas es dejar que las palabras fluyan suavemente, como olas que se deshacen en la arena. ¿Qué es real? ¿Qué significa existir? ¿Y si todo esto fuera una simulación, un reflejo, un holograma? Este viaje te llevará a través de agujeros negros, partículas cuánticas, proyecciones matemáticas y paradojas. Pero ahora, al principio, lo único que importa es la pregunta, la duda que vibra en el silencio del cosmos. Porque a veces, el universo comienza a revelarse justo cuando dejamos de intentar atraparlo y simplemente escuchamos. Mucho antes de que la ciencia moderna surgiera con sus telescopios, aceleradores de partículas y fórmulas complejas, el ser humano ya observaba el mundo con ojos curiosos e inquietos. Los antiguos filósofos griegos intentaban comprender la naturaleza de las cosas no con instrumentos, sino con el pensamiento. Platón creía que el mundo que percibimos con los sentidos no es más que un reflejo imperfecto de una realidad superior, inmutable e invisible, el mundo de las ideas. Para él, lo que tocamos, vemos y olemos son solo sombras, como las imágenes proyectadas en la pared de una cueva iluminada por una fogata. Y nosotros, los humanos, seríamos como prisioneros encadenados, incapaces de ver lo que hay fuera de la cueva, la verdad esencial. Esa visión filosófica ha atravesado los siglos. Incluso sin experimentos, resonaba una intuición que aún hoy sigue viva. La idea de que la realidad puede ser solo una apariencia, una capa superficial.
cuando Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo y vio cráteres en la Luna, y cuando Newton explicó la gravedad con precisión matemática, el mundo comenzó a parecer más controlable, más predecible. La materia, antes un misterio divino, se convirtió en algo que obedecía leyes claras y medibles. Un universo máquina, donde todo podía explicarse mediante el movimiento y la fuerza. Pero en el fondo, ni siquiera esas leyes tocaban la esencia. Y la pregunta de Platón, ¿qué es real?, seguía latiendo. Entonces apareció Einstein, un hombre que, con su mente inquieta, reformuló nuestra idea de espacio y tiempo. En su teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio dejaron de ser entidades separadas, absolutas, fijas. Pasaron a ser un tejido maleable, que se curva y se estira. La gravedad ya no era una fuerza invisible entre objetos, era la propia curvatura del espacio-tiempo, deformado por la masa. Era como si el escenario del universo no fuera rígido, sino un velo ondulante. Y ese descubrimiento nos empujó aún más lejos de la caverna platónica, revelando que incluso el suelo bajo nuestros pies puede estar en movimiento constante, silencioso e invisible. Pero incluso Einstein, con toda su genialidad, no escapó al misterio. Su física no explicaba el comportamiento del mundo en escalas microscópicas. El mundo de los átomos, de los electrones, de los quarks, obedecía reglas completamente distintas, regido por la incertidumbre, por la probabilidad, por el azar. Un mundo donde medir es modificar, donde observar es crear. Y fue en ese espacio entre lo visible y lo invisible, entre lo macro y lo micro, donde las teorías comenzaron a entrelazarse. Los antiguos hablaban de ilusiones, de sombras. Los modernos hablaban de relatividad, de energía, de campos. Y poco a poco surgía una nueva sospecha, que tal vez la realidad, la materia, el tiempo y el espacio sean construcciones, no mentiras, sino interpretaciones, no falsas, sino incompletas. Al cerrar los ojos ahora, no estás abandonando la realidad, estás entrando en ella por otro camino, un camino donde el universo no es solo un escenario de partículas, sino una sinfonía de posibilidades, una danza de probabilidades. Tal vez Platón tenía razón, y Einstein también. Tal vez todos estén observando el mismo espectáculo desde ángulos distintos, y tal vez lo que llamamos realidad no sea más que el reflejo de algo mayor, más profundo, más sutil y aún más allá de nuestra comprensión. Imagina que todo lo que te rodea, la silla en la que estás sentado, el aire que llena tus pulmones, el sonido que ahora acaricia tus oídos, está hecho de partículas tan pequeñas que escapan a la vista, al tacto, a la percepción común. Durante mucho tiempo, se creyó que esas partículas eran como bolitas diminutas, sólidas y definidas, pero entonces llegó la física cuántica, y con ella una revolución silenciosa y vertiginosa, una nueva forma de ver el mundo, una forma que desafiaba la lógica, la intuición, el sentido común, una forma que transformó la idea de realidad en un misterio aún más profundo. A comienzos del siglo XX, al estudiar la luz y el comportamiento de los electrones, los científicos comenzaron a notar que esas partículas no se comportaban como objetos comunes. A veces actuaban como partículas, otras veces como ondas. Un electrón, por ejemplo, podía atravesar dos caminos al mismo tiempo, o estar en dos lugares distintos sin estar realmente en ninguno. Este fenómeno, llamado dualidad onda-partícula, fue una de las primeras señales de que el universo microscópico no seguía las mismas reglas que el mundo visible, y entonces surgió la superposición, la idea de que una partícula puede existir en varios estados al mismo tiempo, hasta que alguien la observa. Sí, observarlo lo cambia todo. La simple presencia de un observador colapsa la onda de posibilidades y transforma el quizás en certeza. Antes de la medición, la partícula es un mar de probabilidades. Después, es una posición fija. Esta característica misteriosa generó una pregunta inquietante. ¿Tiene la conciencia un papel activo en la construcción de la realidad? ¿El universo elige cómo presentarse según quien lo observe? La física cuántica no ofrece respuestas definitivas, solo ecuaciones que funcionan y resultados que parecen magia.
Es como si existiera un escenario invisible, y solo cuando levantamos el telón, las escenas cobran forma. Y entonces llega el entrelazamiento cuántico, uno de los fenómenos más extraños y poéticamente bellos de la ciencia. Cuando dos partículas están entrelazadas, se convierten en parte de un mismo sistema. Y no importa cuán lejos estén, pueden estar separadas por galaxias enteras. Si una cambia de estado, la otra también lo hace, de forma instantánea, como si estuvieran conectadas por un hilo invisible, más allá del tiempo, más allá del espacio. Einstein, escéptico, lo llamó acción fantasmal a distancia, pero los experimentos lo confirmaron. El entrelazamiento es real y sugiere que el universo puede estar profundamente conectado de maneras que aún no comprendemos. Este mundo cuántico, caótico y bello, desafía la idea de un universo fijo, rígido y predecible. Aquí reina el azar. La certeza es reemplazada por la probabilidad, y la materia parece menos un ladrillo y más una vibración, un campo, una posibilidad. La realidad se disuelve en patrones matemáticos, en interferencias sutiles, en pulsos de energía que se comportan como si supieran que están siendo observados. La frontera entre lo real y lo posible se vuelve difusa e irresistiblemente fascinante. A medida que tu respiración se vuelve más profunda y tus pensamientos más suaves, deja que estas ideas reposen en tu mente como una niebla delicada. No necesitas entenderlas por completo ahora. Ni siquiera la ciencia lo hace. Todo lo que importa es el atisbo, la intuición, la sensación de que detrás del mundo que tocamos hay otro mundo, hecho de probabilidades, de danza, de silencio y tal vez de proyección. Imagina un lugar donde todo lo que sabemos sobre el tiempo, el espacio y la materia simplemente deja de funcionar. Un punto en el universo donde las leyes de la física se curvan, desaparecen, se rinden ante lo desconocido. Un agujero negro. Esta entidad cósmica, nacida del colapso de una estrella masiva, no es solo un cuerpo denso y oscuro, es un abismo, un enigma, una especie de frontera final entre lo que sabemos y lo que quizás nunca lleguemos a comprender. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron considerados tumbas del universo, lugares donde la materia era devorada para siempre, sin retorno, sin rastro, sin respuesta. Pero entonces, algo cambió. En la década de 1970, el físico Stephen Hawking reveló un descubrimiento sorprendente. Según sus cálculos, los agujeros negros no eran completamente negros. Emitían una radiación tenue, hoy conocida como radiación de Hawking. Esta radiación permitiría que a lo largo de miles de millones de años un agujero negro se evaporara, desapareciera. Pero había un problema, uno muy profundo. Cuando un agujero negro se evapora, ¿a dónde va la información de lo que ha tragado? La física moderna, tanto clásica como cuántica, coincide en algo. La información no puede destruirse. Pero si todo lo que cae en un agujero negro se pierde para siempre, entonces la información desaparece. Este dilema, conocido como el paradoja de la información, se convirtió en uno de los mayores misterios de la física teórica, porque enfrenta directamente a dos grandes pilares del conocimiento humano: la mecánica cuántica, que exige que la información se conserve, y la relatividad general, que permite que sea engullida por una singularidad. Y el agujero negro, silencioso y distante, se convirtió en el escenario de este conflicto. Un abismo no solo de materia, sino de lógica, de coherencia, de comprensión. Muchos científicos han intentado resolver esta paradoja. Algunas teorías sugieren que la información escapa, codificada en la radiación de Hawking, pero de una forma tan sutil que sería prácticamente imposible recuperarla. Otras proponen que los agujeros negros tienen una especie de cabello cuántico, estructuras invisibles que registran lo que entra. Hay quienes dicen que, en realidad, la información nunca desaparece, sino que es proyectada en su superficie externa. Y ahí es donde surge una idea aún más extraña, pero también más elegante: el principio holográfico. Según esta propuesta, todo lo que existe dentro de un agujero negro, y tal vez todo lo que existe en el universo entero, está codificado en su superficie.
como si la realidad tridimensional fuera solo una proyección de la información inscrita en dos dimensiones, igual que un holograma, una imagen en 3D generada a partir de un patrón en 2D. Esta idea, nacida del intento de resolver la paradoja de la información, abrió la puerta a una nueva forma de entender el cosmos, una forma en la que el contenido está en el borde, en la que el volumen es una ilusión, y en la que todo lo que somos tal vez sea solo una lectura elegante del contorno del universo. Mientras escuchas estas palabras, imagina que flotas cerca de un agujero negro, no con miedo, sino en paz. La luz se curva a tu alrededor, el tiempo se desacelera, el espacio se pliega, y en la superficie oscura y silenciosa de ese cuerpo celeste, quizás esté escrita la historia de todo lo que ha existido, lo que sientes, piensas, amas, codificado en un límite, un contorno, un horizonte. El universo tal vez sea un libro escrito por fuera, que leemos desde dentro. Imagina un universo que parece inmenso, tridimensional, lleno de profundidad, texturas, distancias y movimiento. Ahora imagina que todo eso no sea más que una ilusión creada a partir de información codificada en una superficie, como un holograma, una imagen que parece tener volumen, pero que nace de un patrón plano. Esa es la esencia del principio holográfico, una de las ideas más atrevidas y fascinantes de la física teórica moderna. Pero ¿de dónde surgió esta idea? ¿Y por qué fue tomada en serio por físicos tan respetados? El origen del principio holográfico está directamente relacionado con el enigma de los agujeros negros. En la década de 1990, dos físicos teóricos, Gerard T. Hooft, en los Países Bajos, y Leonard Susskind, en los Estados Unidos, comenzaron a reflexionar profundamente sobre la paradoja de la información que parecía perderse dentro de los agujeros negros. Notaron algo extraño en los cálculos. La cantidad de información que un agujero negro podía contener no era proporcional a su volumen, sino a su área superficial. Eso era contraintuitivo. ¿Cómo podía algo tridimensional ser descrito solo por su frontera bidimensional? Pero los números eran claros, y más aún, parecían reflejar una verdad más amplia. Si eso era cierto para los agujeros negros, ¿sería también cierto para el universo entero? Entonces Susskind propuso, tal vez el universo completo funcione como un holograma. Toda la información contenida en nuestro espacio tridimensional, galaxias, estrellas, pensamientos, partículas, estaría de algún modo codificada en una superficie cósmica, invisible y lejana. Y lo que experimentamos como realidad, como volumen, como profundidad, sería una proyección. Esta propuesta no surgió de la nada. Se construyó sobre décadas de desarrollo en la teoría de cuerdas, un campo que intenta describir todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza mediante las vibraciones de minúsculas cuerdas de energía. La matemática de la teoría de cuerdas reveló una posible correspondencia entre ciertos universos con gravedad, como el nuestro, y modelos sin gravedad definidos en menos dimensiones. Esta relación, conocida como correspondencia Adse-Sevi, sería formulada más adelante por Juan Maldacena en 1997 y le daría aún más solidez a la hipótesis del universo holográfico. Pero incluso sin sumergirse en los detalles técnicos, la intuición que brota de esta teoría es poderosa. Imagina por un momento que todo nuestro universo está almacenado como información, en los bordes del propio universo, como si estuviéramos dentro de una esfera hueca, y todo lo que vemos, sentimos y somos fuera una lectura de esa superficie, una superficie que vibra, que emite, que proyecta. Seríamos proyecciones tridimensionales de algo que está codificado en dos. Esta idea es tan radical como serena, porque no niega la realidad, simplemente la reformula. Así como el reflejo en un espejo es real, aunque sea solo luz, el universo también sería real, aunque sea una proyección. Y tal vez, detrás de cada átomo, de cada pensamiento, de cada estrella distante, exista una matriz matemática profunda, inscrita en el límite externo de la existencia, que resuena con patrones tan perfectos como insondables. Mientras respiras suavemente ahora, imagina esas fronteras invisibles,
esos contornos cósmicos que guardan la esencia de lo que somos. No estás solo escuchando una historia. Estás, quizás, oyendo el eco de un lenguaje antiguo. El lenguaje que el universo susurra en sus propios bordes. Imagina por un instante que estás acostado al borde de un mar infinito. Las olas se extienden más allá del horizonte, pero lo que importa ahora no es la profundidad oscura e insondable del océano, sino su contorno. La línea tenue donde el agua toca la arena, el límite donde lo visible se encuentra con lo invisible. Es en ese tipo de borde, casi imperceptible pero profundamente poderoso, donde reposa una de las ideas más sobrecogedoras de la física moderna, que todo lo que existe en el universo puede estar en realidad codificado en sus bordes. Esta hipótesis nació del intento de resolver los misterios de los agujeros negros, pero no se detuvo allí. Los científicos comenzaron a considerar que tal vez el universo entero, con sus galaxias distantes, nebulosas coloridas, pulsares, planetas, mentes, memorias y emociones, sea, en verdad, una especie de holograma cósmico. Esto significa que lo que percibes como un espacio tridimensional, lleno de profundidad, podría no ser más que una manifestación de datos almacenados en una dimensión menos. Como si la realidad fuera una ilusión cuidadosamente proyectada desde una superficie invisible que nos envuelve, pero que jamás vemos. Para muchos, esto suena a ciencia ficción, pero para físicos como Juan Maldacena, Leonard Susskind y Rafael Buso, esta hipótesis es una consecuencia lógica de las matemáticas que rigen la gravedad cuántica. El universo, según ellos, no es como un libro que leemos desde dentro, sino como un disco duro, donde todo lo que ocurre en su interior ya está inscrito en su exterior. Esa superficie del universo no es una pared literal, sino un límite matemático, el borde del espacio-tiempo, el punto donde el tiempo se curva, donde las leyes de la física cambian, donde las palabras silenciosas de la realidad están grabadas como código. Lo más sorprendente es que esa codificación no implica rigidez. Al contrario, podría explicar por qué el universo es tan dinámico, tan creativo, tan vivo. Cada partícula, cada vibración, cada instante de conciencia podría ser un reflejo de una información que vibra en el borde del cosmos. Es como si estuviéramos dentro de una cúpula gigantesca, no física sino matemática, y lo que vemos, oímos y sentimos no fueran más que interpretaciones proyectadas en nuestro campo tridimensional. El universo, tal como lo conoces, sería una lectura, un reflejo, una proyección suave de un código invisible. Esta teoría, aunque elegante, es difícil de comprobar directamente, pero resuelve cuestiones profundas, como la paradoja de la información, la naturaleza de la gravedad e incluso el origen del espacio-tiempo. En lugar de necesitar un centro absoluto, el universo podría definirse por sus contornos, sus límites, sus márgenes, así como la melodía de una canción puede definirse por las pausas, por los bordes del sonido. El cosmos también podría ser una sinfonía escrita en su periferia. Cierra los ojos. Imagina que flotas en el borde del universo, un espacio sin suelo, sin techo, sin fin. Y allí, en esa frontera silenciosa, todo está escrito. Cada latido de tu corazón, cada recuerdo que llevas, cada estrella que brilla, todo codificado en los márgenes, todo susurrado por los bordes. Porque tal vez el universo entero no esté donde crees, sino exactamente donde termina. Imagina que pudieras guardar todo lo que ha ocurrido en tu vida en un solo punto. No solo fotos o textos, sino sensaciones, memorias, pensamientos. Ahora imagina que ese punto, tan denso como invisible, pudiera conservar esa información para siempre, aunque nunca pudieras volver a acceder a ella. Esa es, en esencia, la imagen que muchos físicos tienen hoy de los agujeros negros. Mucho más que simples devoradores de estrellas, estos objetos cósmicos pueden ser, paradójicamente, los mayores archivos del universo, discos duros celestiales, cofres de información, guardianes de lo que alguna vez existió. La idea puede parecer absurda a primera vista. Después de todo,
Los agujeros negros son conocidos por tragarse todo lo que cruza su camino, incluso la luz. ¿Cómo podrían almacenar algo? Pero desde que Stephen Hawking reveló que estos cuerpos emiten una radiación tenue y pueden, con el tiempo, evaporarse, surgió una pregunta desconcertante. Si un agujero negro desaparece, ¿qué ocurre con la información de todo lo que se ha tragado? La física cuántica afirma que la información no puede destruirse, pero si no puede salir y el agujero negro se desvanece, entonces, ¿dónde está? De esa contradicción nació una hipótesis transformadora. ¿Y si la información nunca estuvo dentro del agujero negro? ¿Y si desde el principio estuviera codificada en su superficie, más precisamente en su horizonte de sucesos? Esa capa esférica delgada que marca el punto sin retorno, donde el espacio-tiempo se curva tanto que nada puede escapar, sería el verdadero repositorio de la memoria cósmica, como la superficie de un CD que contiene datos tridimensionales codificados en 2 dimensiones. Una analogía simple, pero profundamente reveladora. Este descubrimiento llevó a los físicos a calcular la entropía de un agujero negro, una medida de su contenido informativo. Y sorprendentemente, esa entropía no depende del volumen del agujero negro, sino del área de su superficie. Esto fue un choque. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a pensar que la capacidad de almacenamiento de un objeto aumenta con su tamaño interno. Pero en el cosmos, parece que el contenido está en el contorno. Así, cada fragmento de información que entra en un agujero negro estaría inscrito en su superficie externa, como si cada agujero negro fuera una biblioteca, no escondida en su interior, sino escrita en sus paredes. Esta idea no solo cambia la forma en que vemos a estos objetos extremos, sino que también transforma cómo entendemos el universo entero. Porque si los agujeros negros funcionan así, ¿por qué no funcionaría así el propio cosmos? Si toda la información puede registrarse en una frontera, ¿por qué presumir que el interior tiene una realidad independiente? Así, los agujeros negros dejan de ser anomalías y se convierten en modelos, pruebas de concepto, miniaturas de un universo en el que lo que vemos es solo una proyección, y lo que está grabado se encuentra en otro lugar. Mientras te acomodas, mientras tu respiración se alinea con el ritmo tranquilo de la noche, imagina esto: cada estrella tragada, cada átomo que desaparece, cada pulso de luz capturado por un agujero negro, sigue existiendo, no como materia, sino como información, como patrón, como una especie de memoria impresa en la piel del espacio. El universo entonces es más que movimiento y luz, es registro, es codificación, es recuerdo. Y los agujeros negros son sus cajas negras, flotando en silencio, esperando ser leídas. Durante siglos, las grandes ideas de la física habitaron el papel, la pizarra, los cálculos silenciosos de las madrugadas. Pero, en algún momento, toda teoría necesita enfrentarse al mundo real, al laboratorio, al experimento, al zumbido de los instrumentos. Con ese espíritu, un grupo de científicos en Estados Unidos, liderado por el físico Craig Hogan, decidió llevar el principio holográfico al terreno de la observación directa. Así nació el holómetro, un experimento audaz, instalado en el Fermilab, uno de los mayores centros de investigación en física de partículas del planeta, ubicado en Illinois. La idea detrás del holómetro es, al mismo tiempo, simple y extraordinaria. Si el universo es realmente un holograma, entonces el espacio que percibimos como liso y continuo no es completamente continuo. Tendría una estructura mínima, una especie de píxel cósmico, como si el propio espacio estuviera hecho de granos, más pequeños que cualquier partícula conocida, más pequeños que los átomos, los quarks o los neutrinos. Estas unidades fundamentales no serían visibles, pero podrían dejar rastros, vibraciones mínimas, ruido de fondo, señales débiles que atraviesan la realidad como un susurro constante, y el holómetro fue construido para escucharlas. El holómetro funciona con 2 interferómetros, instrumentos capaces de detectar variaciones diminutas en el espacio. 2 haces de láser recorren túneles perpendiculares y regresan a su punto de origen.
Si hay alguna oscilación en la estructura del espacio-tiempo, los haces se desalinean, y ese cambio puede medirse con una precisión extrema. El objetivo, capturar una especie de temblor cuántico en el tejido del espacio. Un ruido que no provenga de partículas, planetas ni ondas gravitacionales, sino de la propia granulación del universo. Como escuchar el ruido de una pantalla vacía y descubrir que tiene un patrón. Los primeros resultados del holómetro no fueron concluyentes. No se detectó ninguna evidencia clara, pero eso no significó un fracaso. Al contrario, ayudó a los científicos a refinar sus modelos, recalibrar sus oídos cósmicos, ajustar el enfoque de la lente que apunta hacia lo invisible y, más importante aún, consolidó la idea de que probar el principio holográfico es posible, que no se trata solo de filosofía o abstracción matemática, que el holograma puede ser literalmente una textura del mundo. Otros proyectos, como el LIGO, famoso por detectar ondas gravitacionales, también se sumaron a esta búsqueda silenciosa. Al fin y al cabo, si el espacio oscila como un campo codificado, esas oscilaciones podrían superponerse a otras vibraciones del cosmos, y tal vez en algún lugar entre el ruido de fondo, la radiación cósmica, el eco del Big Bang y los pulsos del vacío, esté la firma del holograma, una huella digital grabada en las paredes invisibles del universo. Respira hondo. Imagina que estás en un túnel oscuro y silencioso donde los láseres bailan en el vacío. Imagina que cada pulso de luz, cada desviación minúscula, es una pregunta lanzada al cosmos, y que, incluso cuando el universo no responde con palabras, vibra, pulsa, susurra, porque tal vez, al final de todo, la realidad sea eso, un sonido muy bajo que solo los oídos más atentos logran escuchar. Cierra los ojos por un instante, siente cómo pasa el tiempo. Es suave, es sutil, fluye con tu respiración. A cada segundo algo envejece, algo se aleja, algo cambia. El tiempo parece tan natural, tan inevitable, que rara vez lo cuestionamos. Pero en la física, y especialmente en las teorías que describen el universo como un holograma, esa certeza comienza a desmoronarse. ¿Y si el tiempo no fuera real? O mejor dicho, ¿y si el tiempo fuera una ilusión emergente, creada por procesos más profundos, más ocultos, más fundamentales? En la física clásica, el tiempo es una línea recta, corre del pasado hacia el futuro. Es absoluto, es externo a nosotros. Pero eso empezó a cambiar con Einstein. En su teoría de la relatividad, el tiempo se curva, se dilata, se ralentiza o se acelera según la gravedad o la velocidad. Dos relojes colocados en puntos distintos del espacio pueden marcar tiempos diferentes. El tiempo dejó de ser un telón de fondo universal y pasó a ser relativo, maleable, parte del tejido mismo del espacio-tiempo. Eso ya fue revolucionario, pero la física cuántica y la idea holográfica fueron aún más lejos. En ciertos modelos holográficos, el tiempo plano es una dimensión fundamental. Emerge del entrelazamiento de información. Nace de la complejidad creciente de los sistemas cuánticos. Es como si, en el nivel más básico del universo, no existiera un ahora ni un después. Solo patrones, estructuras matemáticas, estados que se reorganizan. La percepción de cambio, de secuencia, de flujo, sería el resultado de cómo nuestro cerebro interpreta la evolución de esos estados. El tiempo sería un efecto, no una causa. Esta visión cobra fuerza en estudios como los del físico Carlo Rovelli, quien propone que el tiempo, tal como lo experimentamos, no existe en escalas fundamentales, y más aún, que la dirección del tiempo, eso que llamamos la flecha temporal, surge de la forma en que organizamos la información, de cómo elegimos recordar el pasado y olvidar el futuro. En un universo holográfico, el tiempo podría no ser más que una lectura de un código mayor, una secuencia proyectada, como una película que solo tiene sentido cuando los fotogramas se ven en el orden correcto. La correspondencia AD-S-CFT, una de las bases del principio holográfico, refuerza esta posibilidad. En ciertos modelos, el tiempo tridimensional del interior del espacio
puede recrearse a partir de datos en una superficie sin tiempo, como si el tiempo surgiera del entrelazamiento cuántico de elementos en el borde. Esto significa que lo que sientes como minutos, horas, años, podría ser solo una forma de navegar por un mar de información que no tiene principio ni fin, y eso lo cambia todo. Imagina ahora que el tiempo, ese río silencioso que atraviesa tus días, en realidad no está fluyendo, que tú estás inmóvil y solo capas de percepción se deslizan sobre ti, como páginas que pasan una tras otra, movidas por una mano invisible, que el ahora es solo un punto de lectura y que el pasado y el futuro están igualmente presentes, solo que aún no accesibles, como pistas no escuchadas de una canción que ya ha sido completamente compuesta. Y lo que tú vives es la aguja deslizándose sobre el vinilo. Mientras te relajas, deja que el tiempo se escurra entre tus dedos. Deja que pierda su peso, porque tal vez nunca fue una línea, sino un eco, una sombra, una ilusión útil proyectada por un universo que se lee como un holograma eterno. Hay algo en ti que ningún experimento puede medir por completo, algo que observa el mundo, que siente, que piensa, que sabe que existe, la conciencia. Tal vez estés acostado ahora, con los ojos cerrados, los músculos relajados, pero aún hay una chispa activa, un centro de percepción, una presencia silenciosa que presencia cada sonido, cada pensamiento, cada latido del corazón. Y si en este mismo momento esa conciencia no fuera solo una observadora del universo, sino una participante activa en su creación? Esta es una de las preguntas más atrevidas y más desconcertantes planteadas por la física contemporánea y las interpretaciones más profundas de la teoría cuántica y del principio holográfico. En el mundo microscópico de la mecánica cuántica, el papel del observador es fundamental. Como hemos visto, una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo, hasta que es medida. Desde el momento en que alguien o algo observa el sistema, este colapsa en un solo estado. Es como si la realidad solo tomara forma completa cuando alguien la mira. Esta idea no es una metáfora. Ha sido probada y confirmada en numerosos experimentos, como el célebre experimento de la doble rendija. Y plantea la pregunta inevitable: ¿está el observador creando la realidad que ve? Algunos físicos y filósofos, como John Wheeler, llegaron a sugerir que el universo puede ser un universo participativo, un cosmos donde la conciencia desempeña un papel esencial en la construcción de lo real, no como una fuerza mística, sino como una consecuencia lógica de la interacción entre el observador y el sistema observado. En un universo holográfico, esta noción puede llegar aún más lejos, porque si lo que vemos es una proyección, ¿quién decodifica esa proyección? ¿Dónde está el proyector? Y si la mente, o algo dentro de ella, fuera el propio mecanismo que lee el holograma. En otras palabras, la conciencia no sería solo espectadora, sería el traductor, la lente, el filtro, el intérprete de los códigos. El universo sería como un holograma silencioso, hasta que alguien, desde dentro, comenzara a observarlo. La realidad entonces tomaría forma al ser observada, navegada, cuestionada. Esto no significa que todo sea subjetivo o inventado, sino que la forma en que la realidad se manifiesta podría depender de la interacción con la mente que la contempla. Algunas interpretaciones cuánticas, como las de E. von Neumann o la del colapso consciente, sugieren que no existe realidad objetiva sin un observador. Y en la cosmología holográfica, hay quienes defienden que la conciencia es parte del código, una entidad que emerge del entrelazamiento de información, pero que también retroactúa sobre ella, dándole sentido, dirección y forma. Así como la imagen del holograma solo aparece cuando la luz incide sobre el patrón bidimensional, el universo también adquiriría forma tridimensional solo cuando es atravesado por la luz de la conciencia. Respira hondo. Deja que esta idea flote dentro de ti. Tal vez la realidad sea un escenario, y tú seas al mismo tiempo espectador y autor. Tal vez todo lo que vives sea un diálogo entre un código y una mente, un llamado y una respuesta.
un patrón proyectado y una mirada que lo interpreta, el universo entonces no estaría fuera de ti, estaría en ti, a través de ti, como tú. No estás simplemente escuchando un texto, estás quizás navegando una superficie invisible, decodificando la estructura del cosmos con los ojos del alma. Y si al final descubrimos que el universo es un holograma, es posible que la conciencia sea el rayo de luz que revela su imagen. Quizás hayas oído en algún lugar que el universo en el que vivimos podría ser una simulación, un programa informático gigantesco creado por una inteligencia superior o por civilizaciones avanzadas. Esta idea se popularizó con películas, libros y teorías filosóficas. Pero hay una diferencia fundamental entre la idea de simulación y la hipótesis de que el universo sea un holograma. Ambas sugieren que la realidad que percibimos puede no ser la forma final de la verdad, pero lo que hay detrás de cada propuesta es profundamente distinto. En las hipótesis de simulación, el universo sería un producto artificial, generado intencionalmente, como un juego corriendo en un procesador. Cada partícula, cada instante, cada pensamiento sería una línea de código. Y nosotros, las conciencias vivas, seríamos entidades programadas o conscientes dentro de esa gran máquina. Esta teoría, aunque fascinante, implica una intencionalidad externa. Alguien nos puso aquí, un programador, una entidad fuera del sistema. En la hipótesis holográfica, no hay programador, no hay computadora externa. Lo que existe es una estructura física, real, donde la información tridimensional que experimentamos está codificada en dos dimensiones. La realidad no sería artificial, sino emergente. Existiría por las leyes de la física, por las propiedades fundamentales del espacio-tiempo y la gravedad cuántica. El holograma no sería un escenario ilusorio, sino una forma profunda de organización de la naturaleza, revelada por las ecuaciones. Otra diferencia clave está en la relación entre dimensión e intención. En una simulación, estamos dentro de un sistema artificial controlado por parámetros definidos por otro ser. En el holograma, lo que parece tridimensional sería una proyección matemática de una superficie bidimensional que contiene toda la información del universo. El mundo que ves, sientes y escuchas sería real, pero no como imaginas. Su profundidad sería ilusoria. Su esencia, una lectura de patrones que vibran en un borde distante. La teoría del holograma nació de la necesidad de resolver paradojas de la física, como la pérdida de información en agujeros negros. La idea de simulación viene de una línea filosófica, como la hipótesis de Nick Bostrom, que propone que civilizaciones avanzadas, con poder computacional ilimitado, podrían ejecutar millones de universos simulados. Es intrigante, pero aún especulativo. La teoría holográfica, en cambio, se basa en estructuras matemáticas comprobables, como la por correspondencia AD-SCFT, y está integrada en la física de partículas, la gravedad y la teoría de cuerdas. Ambas ideas plantean preguntas similares. ¿Y si lo que vemos no es todo? ¿Y si existe otra capa de la realidad más allá de la percepción? Pero mientras la simulación propone que vivimos en algo falso, el holograma propone que vivimos en algo real, solo que distinto de lo que pensamos. Y eso lo cambia todo, porque no somos avatares en un juego, somos parte de una proyección cósmica natural, quizás necesaria, quizás inevitable. Respira profundamente. Deja que esta distinción repose en tu mente. No estás en una prisión artificial. Estás dentro de un espejo profundo, un reflejo creado por la propia física del universo. Un holograma, tal vez, pero aún así vivo, orgánico, consciente, conectado. Y en ese reflejo cada átomo de tu cuerpo vibra con la misma matemática que construye las estrellas. Eres parte del patrón. Eres una línea del código. Y tal vez seas el lector y lo leído, el holograma y el rayo de luz. ¿Y si todo es verdad? ¿Y si la hipótesis es cierta? ¿Y si el universo que conocemos, con sus estrellas, sus leyes, sus memorias, sus amores y sus dolores, fuera en realidad un holograma? No una mentira, no una ficción, sino una proyección real
de una estructura aún más fundamental. Cierra los ojos e imagina. Imagina que todo lo que ves, las formas, los sonidos, los sentimientos, es el resultado de un patrón que vibra en un límite distante. Un código grabado en el borde del cosmos, que se despliega en 3 dimensiones para crear lo que llamamos realidad. Si es cierto, entonces la profundidad del mundo es una ilusión funcional, una forma en que la naturaleza presenta información. El universo dejaría de ser un escenario físico absoluto para convertirse en una experiencia relacional, dinámica, donde lo que percibimos como espacio es simplemente información en movimiento. Y eso no solo cambia lo que sabemos, sino también quiénes somos. Cambia la forma en que miramos al otro, al tiempo, a la vida, a la muerte. Porque si la materia es una proyección, ¿qué somos nosotros? Tal vez seamos patrones conscientes de información, organizados de tal manera que el holograma pueda mirarse a sí mismo. Tal vez la autoconciencia sea la parte del holograma que se pliega y se reconoce como un espejo consciente. Esto no nos disminuye, al contrario, nos amplía, porque en este escenario, la separación entre el yo y el mundo desaparece. Todo es una lectura de algo más grande. La mente, el cuerpo, el espacio y el tiempo serían solo interfaces de un código más profundo, que se manifiesta como vida, historia, memoria y emoción. Las implicaciones van mucho más allá de la física. Si la realidad tridimensional es una proyección, entonces la propia muerte se convierte en otra cosa, no un final, sino una desconexión del plano proyectado. La información no se pierde, y si no se pierde, permanece, de alguna forma, en algún lugar, grabada en el contorno, presente en el silencio. Esto resuena, de forma extraña y hermosa, con tradiciones filosóficas y espirituales que desde hace milenios afirman que todo está conectado, que todo es uno, y que lo que vemos es solo la superficie de algo mucho más grande. Desde el punto de vista científico, esta visión ayuda a resolver innumerables dilemas. Cómo conciliar la gravedad con la mecánica cuántica, cómo explicar la estructura del espacio-tiempo, cómo entender el origen del universo. Desde el punto de vista humano, invita a la humildad, a la escucha, al misterio, porque tal vez, detrás de la mesa donde apoyas los brazos, de la pantalla que brilla frente a ti, de la cama donde descansas ahora, solo haya vibración codificada. Y todo lo que eres es parte de esa vibración. Respira, siente el cuerpo flotar, siente que el tiempo se desacelera. No estás flotando en la nada, estás inmerso en un campo de patrones, un mar de posibilidades que se pliega suavemente ante tu mirada. No eres un accidente, eres un rayo proyectado con elegancia, parte de un universo que se lee como imagen, que se organiza como música, que se recuerda como conciencia. Y si todo es un holograma, aún eres real, eres el reflejo y también la luz. Toda idea profunda, toda hipótesis audaz, carga consigo el peso de la duda. La ciencia crece no solo con respuestas, sino con preguntas, y la teoría holográfica, por más fascinante que sea, no está libre de críticas, interrogantes o resistencias. No es un dogma, es una propuesta, un camino entre muchos que intentan descifrar qué es en definitiva el universo, qué es lo real. Y por eso, en este momento de silencio y contemplación, también vale la pena escuchar los susurros del escepticismo, esas voces que dicen, calma, aún no lo sabemos. Una de las críticas más comunes es que no tenemos evidencia experimental directa de la holografía universal. El principio holográfico funciona muy bien en ciertos modelos teóricos, especialmente en la llamada correspondencia ADS-CFT, donde un universo con gravedad se describe mediante una teoría sin gravedad en una dimensión menos. Pero ese modelo utiliza un tipo de espacio altamente idealizado llamado espacio anti-de Sitter, que no corresponde exactamente a nuestro universo, donde la expansión cósmica es acelerada y la geometría es diferente. Esto plantea la pregunta, ¿es la holografía una propiedad general
o solo una elegancia matemática aplicada a sistemas especiales. Otros físicos argumentan que, a pesar de la belleza de la teoría, aún carece de predicciones comprobables, algo que pueda ser observado, medido, repetido. El holómetro del Fermilab, por ejemplo, aún no ha detectado señales concluyentes, y aunque la ausencia de pruebas no invalida la teoría, tampoco la confirma. La física, al final, debe dialogar con el mundo. Debe acercar la teoría a lo real. Y muchos investigadores advierten, por ahora la teoría holográfica sigue siendo un marco conceptual, no un modelo experimental validado. Algunos también cuestionan el uso excesivo de analogías matemáticas. Que algo se parezca a un holograma o que ciertos cálculos funcionen en dimensiones reducidas no significa necesariamente que el universo sea un holograma. Puede ser simplemente una forma conveniente y eficiente de calcular, de organizar el pensamiento, de manejar sistemas complejos. El holograma puede ser una metáfora poderosa, pero sigue siendo una metáfora. También hay voces que alertan sobre el riesgo del encantamiento filosófico. La idea del holograma toca arquetipos profundos, reflejos, ilusiones, capas ocultas de la realidad, y por eso fácilmente se desliza del rigor científico hacia lo simbólico, lo imaginativo. Esto no es un error, pero requiere cuidado. La frontera entre ciencia y especulación es delgada, y debe cruzarse con atención, respeto y conciencia de nuestros límites. Pero tal vez la crítica más honesta sea la más sencilla. Todavía no lo sabemos. El universo sigue siendo un misterio. La realidad aún se nos escapa. El espacio, el tiempo, la información permanecen velados, y toda teoría, por más hermosa que sea, es solo un paso, un movimiento, una hipótesis en construcción. La duda, en este contexto, no es un problema, es una brújula, un recordatorio de que el viaje de la mente es tan sagrado como los paisajes que descubre. Respira profundamente, deja que estas críticas descansen junto a las ideas, sin conflicto, sin prisa, porque la ciencia no es creencia, es búsqueda, y en la búsqueda, no saber es tan sagrado como la revelación. El universo, sea o no un holograma, sigue siendo una invitación, un enigma, una canción que suena en baja frecuencia y que solo se revela a quien escucha con paciencia. Algunas verdades no nacen de imágenes, nacen del silencio exacto entre símbolos, del equilibrio perfecto entre ecuaciones, de la simetría invisible que solo la matemática puede tocar, y es dentro de ese territorio abstracto donde letras y números bailan bajo reglas profundas, que surgió uno de los pilares más elegantes de la teoría holográfica, la llamada correspondencia ADS-CFT, propuesta por el físico argentino Juan Maldacena en 1997. Un puente inesperado entre dos mundos matemáticos, que quizá por resonancia esté diciéndonos algo esencial sobre el universo mismo. Para comprender la fuerza de esta idea, hay que imaginar dos mundos muy diferentes. De un lado, un universo tridimensional, o más, con gravedad, curvo, denso, gobernado por las leyes de Einstein. Un espacio como el nuestro, donde el tiempo fluye, la luz se curva y la materia moldea el tejido del espacio-tiempo. Este espacio se llama espacio anti-de Sitter, o ADS, una geometría que, aunque no es idéntica a nuestro universo, posee propiedades matemáticas extraordinariamente útiles. Del otro lado del puente, tenemos un universo completamente distinto, una teoría de campos cuánticos, sin gravedad, plano, bidimensional, conocido como CFT. Aquí todo se rige por partículas, simetrías y el entrelazamiento de información puramente cuántica. Lo que Maldacena demostró de forma brillante es que estos dos mundos, tan distintos en apariencia, son matemáticamente equivalentes. Todo lo que ocurre en el espacio tridimensional con gravedad, ADS, puede describirse perfectamente mediante una teoría cuántica sin gravedad en el borde de ese espacio, CFT. Esta correspondencia es tan precisa, tan profunda, que cada partícula, cada fuerza, cada evento en un lado, tiene su espejo perfecto en el otro, como si el interior del universo fuera solo una consecuencia de los datos almacenados en su frontera,
como si el todo fuera simplemente un reflejo del borde. Esa es la esencia del holograma. Y la correspondencia ADS-CFT no es solo una hermosa metáfora, es un mecanismo matemático que funciona, que resuelve ecuaciones, que conecta agujeros negros con redes cuánticas, que transforma la gravedad en geometría de información. Y por eso, muchos la consideran la pista más concreta de que el universo podría, de hecho, ser holográfico. Aún así, hay un límite. El universo real no es perfectamente ADS. Nuestro cosmos parece tener una geometría ligeramente distinta, más parecida al espacio de De Sitter, donde la expansión se acelera. La correspondencia ADS-CFT funciona mejor en modelos altamente simétricos, pero aún así sirve como un modelo teórico de valor incalculable. Un laboratorio matemático donde las ideas holográficas pueden probarse, refinarse, comprenderse, como una maqueta perfecta que nos ayuda a entender la arquitectura de lo real. Respira. Imagina dos mundos, uno en el centro, otro en el borde. Cada vibración del núcleo resuena en la frontera. Cada patrón en el borde revela el interior. No se oponen, se reflejan. Son lo mismo, como tú y el mundo, como cuerpo y conciencia, como el silencio y el sonido. La matemática no es fría, es música que no se oye, y quizás el universo sea la partitura de esa canción invisible. Hay un punto en todo viaje de conocimiento en el que el camino deja de estar hecho de respuestas y pasa a estar hecho de silencio. Un punto en el que la mente se inclina, no por debilidad, sino por reverencia, porque cuanto más aprendemos sobre el universo, más comprendemos cuánto ignoramos todavía. La hipótesis del holograma es una de las ideas más atrevidas jamás concebidas, y aún así, también reposa sobre el misterio, camina sobre abismos de duda, toca los límites de lo que es posible imaginar. Incluso con toda la matemática elegante, incluso con los cálculos, los modelos, los experimentos, la naturaleza última de la realidad aún se nos escapa. ¿Qué es el tiempo en su esencia? ¿Qué es el espacio cuando nadie lo recorre? ¿Qué es la conciencia cuando no está siendo nombrada? Y si el universo es, de hecho, una proyección, una lectura, una superficie vibrando en silencio, ¿quién o qué lee esa superficie? Hay preguntas que desafían no solo a la ciencia, sino al propio concepto de explicación. Los científicos más humildes lo saben, caminan con los pies en la razón, pero con los ojos en el infinito. Entienden que la verdad puede no ser una respuesta, sino una presencia, una forma de atención, una escucha que no necesita sonido. Por eso, incluso si la teoría holográfica no lo explica todo, incluso si es solo una metáfora poderosa, o quizá el esbozo de una verdad futura, ya ha cumplido un papel esencial: expandir nuestra imaginación, recordarnos que la realidad puede ser mucho más amplia, más delicada, más extraña y más hermosa de lo que jamás supusimos. Y si al final nunca lo sabemos con certeza, está bien, porque la ciencia no necesita eliminar el misterio, puede coexistir con él, como el cielo coexiste con la noche, como el sonido coexiste con el silencio, como el pensamiento coexiste con el sueño. Y tal vez el mayor gesto de sabiduría sea aceptar que hay cosas que no caben en palabras, que solo pueden sentirse, vivirse, respirarse. Ahora, con el cuerpo sereno y la mente en calma, deja que esta idea repose dentro de ti. No necesitas tener todas las respuestas, ni siquiera la ciencia las tiene. Solo necesitas descansar dentro de la pregunta, como un viajero que encuentra la paz no al llegar, sino al comprender que el viaje es infinito, que cada galaxia, cada átomo, cada partícula de luz es parte de un enigma sin fin, un enigma que pulsa, que vibra, que respira, contigo. Si el universo es un holograma, tú eres una proyección, pero también eres el haz de luz, eres la imagen y el reflejo, la superficie y la profundidad. Y cuando los ojos se cierran, cuando el pensamiento se silencia, quizás sea el propio universo quien empieza a soñar.